En la actividad anterior llegamos a expresar conclusiones empleando la media, la mediana y la moda. Ahora representaremos las características de los niveles de hemoglobina. Los resultados nos servirán como insumos al momento de grabar nuestro podcast. ¡Comencemos! Hacemos el seguimiento sobre la anemia en adolescentes. Además de los hábitos alimenticios, es importante conocer los niveles de hemoglobina en las y los adolescentes de nuestra comunidad. ¿Sabes cómo se miden los niveles de hemoglobina? Para ello, leemos la información del recurso 1, los niveles de hemoglobina, que encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Ahora veamos el siguiente caso. El personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre en gramos por decilitro de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad, el cual se presenta en la siguiente tabla. En la tabla observamos, por ejemplo, P1 representa el primer paciente, y así continuamos hasta el paciente 20. ¿Qué medida de tendencia central representa mejor los datos? ¿Cómo interpretaremos este dato? ¿En qué nivel de anemia se encuentra este grupo? Identificamos características de los datos. ¿Cuántos conforman la muestra en el caso propuesto? Como pueden observar, se tiene desde el paciente 1 hasta el paciente 20. Entonces, la muestra está conformada por 20 datos. ¿Qué tipo de variable representa la edad? La edad es variable cuantitativa discreta. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? El valor de la hemoglobina es variable cuantitativa continua. ¿Qué tipo de números identificas en este dato? ¿Son números decimales o racionales? ¿Qué relación hay entre la característica del número y la variable? Explica dicha relación empleando otros ejemplos. La característica del número define si la variable es cuantitativa, discreta o continua. En nuestro ejemplo, el número es decimal o racional. Por tanto, la variable es cuantitativa continua. Otro ejemplo, si realizamos un trabajo de investigación sobre la estatura de los estudiantes del segundo grado del centro educativo X. La estatura son datos, por ejemplo, 1,57 metros, 1,48 metros, son números decimales. Como son cantidades, son variables cuantitativas, de cantidad, pero como son decimales, son continuos. Entonces, la estatura es variable cuantitativa continua. Identificamos características de los datos. Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla número 01B, valores normales de hemoglobina y grados de anemia del recurso 1, ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12? Expresamos nuestras conclusiones. Recordamos que la hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos. El oxígeno que ingresa a los pulmones se adhiere a la hemoglobina en la sangre, la cual lo lleva a tejidos del cuerpo. Los niveles de hemoglobina se miden mediante una prueba de sangre. La hemoglobina o HB
se expresa usualmente en gramos por decilitro, como pueden observar simbólicamente, gramos por decilitro de sangre. Un nivel bajo de hemoglobina en la sangre se relaciona directamente con un bajo nivel de oxígeno. A continuación presentamos la tabla donde se informa sobre los niveles de hemoglobina. Tabla número 01B. Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. En la tabla observamos la población, son grupos de personas por edades, el nivel normal, anemia por niveles de hemoglobina en gramos por decilitro, leve, moderada, severa. Tenemos la tabla valores de hemoglobina en la sangre en gramos por decilitro de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad. Como los adolescentes tienen de 12 a 14 años de edad, en la tabla proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, identificamos adolescente de 12 a 14 años de edad. Nos preguntan en qué nivel se encuentra el paciente 19. Ubicamos el paciente 19, 7,8 gramos por decilitro de hemoglobina. Ubicamos en la tabla 7,8, es menor que 8,0. Corresponde al nivel de anemia severa. Concluimos. El valor de hemoglobina del paciente 19 es 7,8 gramos por decilitro. Según la tabla, es menor que 8,0. Por tanto, tiene anemia severa. Y el paciente 12, ubicamos el paciente 12. Tiene 8,3 gramos por decilitro de hemoglobina. Ubicamos en la tabla, 8,3 está comprendido en el intervalo de 8,0 a 10,9. El nivel de anemia es moderada. Concluimos. El valor de hemoglobina del paciente 12 es 8,3 gramos por decilitro. Según la tabla, se encuentra en el intervalo de 8,0 a 10,9. Por tanto, tiene anemia moderada. Determinamos las medidas estadísticas. 1. ¿Qué es la media o el promedio de los datos, la moda y la mediana, y cómo se calcula? Para responder a estas preguntas, te invitamos a leer la información del recurso 1, medidas de tendencia central, que trabajamos en la actividad 7. En el presente video, la parte teórica y los ejemplos sobre el promedio, la moda y la mediana desarrollaremos antes de responder las preguntas correspondientes. 2. Ahora organizamos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta y así determinar la media, la moda y la mediana. Hemos organizado en una tabla valor de hemoglobina, tenemos los datos, frecuencia absoluta y la tabla inicial con los datos de los 20 pacientes. El primer valor de hemoglobina, 7,8, se repite 2 veces, 1 y 2. El segundo valor, 8,3, se repite 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El valor de 10,8 se repite 4 veces, 1, 2, 3, 4. El valor de 11,3 aparece solo una vez. El valor de 11,7
se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y el valor de 13,1 se repite 3 veces. 1, 2 y 3. Sumando 2 más 6 más 4 más 1 más 4 más 3 nos da 20. Es el tamaño de la muestra o total de datos. Veamos el recurso 1 de la actividad 7. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media. La media se escribe simbólicamente con una X y una línea horizontal, llamada también media aritmética o promedio. Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Características de la media. La media viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa a todos los datos. Está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Ejemplo, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Observamos estudiante 1, 2, 3 hasta el estudiante 10. Tiempo en horas 4, 5, 3. Continuamos hasta el último dato 3. ¿Alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Solución. Calculamos la media o promedio de las horas que se dedican a estudiar. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. La media es igual a la suma de todos los datos. 4 más 5 más 3 más 3 más 4 y así continuamos hasta el último dato. Dividimos entre el total de datos. El total de datos es 10. Sumando los datos del numerador se tiene 35 entre 10. Dividimos 35 entre 10, nos da la media o promedio es igual a 3,5. Respuesta, diríamos que alrededor de 3 horas y media. Ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Respondemos la pregunta 3 de la situación. Con los datos de la tabla, aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Ten en cuenta que hay datos que se repiten. ¿Cuánto resultó la media de los datos? Tenemos la tabla que hemos organizado. Solución. La media es igual a la suma de los 20 datos, pero los datos se encuentran organizados en una tabla. Por ejemplo, el dato 7,8 se repite 2 veces. Entonces multiplicamos 2 por 7,8 más el dato 8,3 se repite 6 veces. Multiplicamos 6 por 8,3 y así continuamos, más 4 por 10,8 más 11,3 más 4 por 11,7 más 3 por 13,1 entre el total de datos, que es 20.
En el numerador multiplicamos los valores que encontramos y luego sumamos. Nos da como resultado 206. 206 entre 20. Dividiendo nos da la media o promedio es igual a 10,3. Interpretación. El promedio de hemoglobina de los 20 adolescentes es 10,3 gramos por decilitro. Recurso 1 de la actividad 7. La otra medida de tendencia central. La moda. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda, unimodal, dos modas, bimodal, o más de dos modas, multimodal. Características de la moda. Es sencillo hallarla. Es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Ejemplo, trabajamos con el mismo problema de la media. Determinamos la moda del conjunto de datos. Solución, calculamos la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Ordenamos los datos de menor a mayor. Ahora, cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Observamos, el dato o valor 3 se repite o aparece 4 veces. El dato o valor 4 aparece 4 veces. Entonces, hay dos modas, 3 y 4. Respuesta: en este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Ahora respondemos la pregunta 4 de la situación. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. ¿Qué valor resultó? Tenemos la tabla, observamos, la mayor frecuencia absoluta es 6, corresponde al valor de hemoglobina 8,3. Entonces la moda es igual a 8,3 gramos por decilitro. Interpretación. La moda es igual a 8,3 gramos por decilitro. Es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Recurso 1, actividad 7. Veamos la otra medida de tendencia central. La mediana. La mediana queda exactamente en la mitad del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Características de la mediana. Se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. En la mediana
solo influyen los valores centrales. Ejemplo, trabajamos con el mismo problema de la media y la moda. Determinamos la mediana del conjunto de datos. Solución: calculamos la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Paso 1. Ordenamos los datos de la muestra. Ordenamos de menor a mayor. Paso 2. Localizo el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Como el número de datos es 10, es un número par. Entonces, no hay un solo dato central. En la parte central hay dos datos. Contamos 2, 4, 5. Los datos que ocupan los lugares 5 y 6 son los datos centrales. Calculamos la mediana. Sumamos los datos 3 más 4 y dividimos entre 2. 3 más 4, 7. Entre 2. Dividiendo se tiene la mediana es igual a 3,5. Respuesta: el valor de la mediana es 3,5. Esto quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad están por debajo de ella. Respondemos la pregunta 5 de la situación. Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordamos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. ¿Cuánto resultó la mediana? Tenemos la tabla. Paso 1. Ordenamos los datos de la muestra. Como pueden observar, el dato 7,8 aparece dos veces. El dato 8,3 aparece 6 veces. Y así continuamos hasta el dato mayor, que es 13,1, que aparece 3 veces. Paso 2. Localizo el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. El número de datos es 20, es par. Entonces, no hay un dato central. En la parte central vamos a encontrar dos datos. Los datos que ocupan los lugares 10 y 11. Contamos 2, 4, 6, 8, 9, 10. Los datos que ocupan los lugares 10 y 11. La mediana es igual a la suma de estos datos dividido entre 2. Sumando en el numerador se obtiene 21,6. 21,6 entre 2. Dividiendo nos da la mediana es igual a 10,8. Interpretación. El valor de la mediana es 10,8 gramos por decilitro. Esto quiere decir que la mitad de los datos, 50%, están por encima de 10,8 gramos por decilitro. Y la otra mitad, 50%, está por debajo de ella. 6. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. Tenemos la media 10,3, mediana 10,8 y la moda 8,3. Comparar significa determinar quién es menor y quién es mayor, o son iguales. En nuestro ejemplo, el dato o valor mayor es la mediana, 10,8, y el dato o valor menor es la moda,
8,3. 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor a los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. Al desarrollar la parte teórica y ejemplos de las medidas de tendencia central, hemos precisado las características de cada una de ellas. Entonces concluimos: la medida de tendencia central que representa mejor a los datos es la media. 8. Interpretamos el dato en relación a la variable. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? Respondemos: tenemos la tabla número 1B, valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. La tabla resumen de las 3 medidas de tendencia central. Sabemos que los pacientes son adolescentes de 12 a 14 años de edad. Y hemos indicado de que la medida de tendencia central más representativa es la media. Tiene el dato o valor de 10,3. Ubicamos 10,3 en la tabla que nos da la Organización Mundial de la Salud. 10,3 está ubicado en el intervalo 8,0 a 10,9. Corresponde a nivel de anemia moderada. En resumen, el promedio de hemoglobina de los 20 adolescentes es 10,3 gramos por decilitro. Según la tabla, se encuentra en el intervalo 8,0 a 10,9. En conclusión, en promedio, los 20 adolescentes tienen anemia moderada. Leemos la otra pregunta. ¿Qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? Recomendaciones. 1. Come variado. 2. Ingiere diariamente alimentos con hierro. 3. Incorpora a tu dieta alimentos cítricos. 4. No olvides la vitamina B12. 5. Redobla los esfuerzos si no consumes carne. 6. Toma precauciones si estás embarazada y apuesta por la leche materna. 7. Deporte sí, pero sin bajar la guardia. 8. Evita el autodiagnóstico y acude al médico. 9. Precaución con el consumo de antiinflamatorios. 10. Respeta las recomendaciones médicas al tomar los suplementos nutricionales. Dialogamos en familia. Esto corresponde a cada estudiante. Nos reunimos con nuestra familia y consultamos cuál fue la última vez que pasamos por una prueba de sangre para conocer el valor de nuestra hemoglobina. ¿Cuál fue tu resultado? ¿En qué nivel te encuentras? En caso de que nuestra respuesta fuese nivel severo, ¿qué consecuencias trae para la salud encontrarse en ese nivel? ¿Qué productos de nuestra región debemos comer con nuestros familiares? Sustentamos nuestra respuesta. Guardamos las evidencias del diálogo y nuestra respuesta empleando la grabadora de voz para usarlas al momento de elaborar nuestro podcast. Gracias por su atención. Ayúdame a llegar a 100,000 suscriptores. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.